Pocos segundos después de despertar en medio de la noche por una pesadilla, sentí unos dedos rozar mi frente. Estoy solo en un Airbnb en un país extranjero. El sudor frío empapaba la nuca, un recuerdo pegajoso de la pesadilla de la que acababa de escapar. El corazón me martilleaba en el pecho como un tambor frenético, su ritmo resonando en el silencio opresivo de la habitación. Lentamente, mis ojos se abrieron en la completa oscuridad. No era una oscuridad suave y familiar, era una negrura absoluta, densa, que parecía absorber cualquier atisbo de luz, una tela de terciopelo que me envolvía por completo. Estaba desorientado, el eco de la pesadilla aún se aferraba a los bordes de mi conciencia, desdibujando la línea entre el sueño y la realidad. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Un Airbnb. En un país extranjero. Solo. Fue entonces cuando sucedió. Justo cuando mi mente empezaba a reconocer el entorno desconocido, una sensación gélida y perturbadora recorrió mi frente. Unos dedos. Los sentí. Suaves, fríos, rozando mi piel. Mi cuerpo entero se convirtió en una estalactita. El pánico, una marea helada y traicionera, empezó a subir por mi garganta, ahogando cualquier pensamiento racional. Mis entrañas se retorcieron en un nudo de terror. Estaba solo. En un país desconocido. En una habitación que no era la mía, y ahora, alguien, o algo, estaba en ella. En la oscuridad, en el silencio. La desesperación se apoderó de mí. Sin mis lentillas, mis ojos eran casi inútiles en esa oscuridad. Era como estar ciego, una vulnerabilidad extrema en lo que ya se sentía como una situación de vida o muerte. Mis manos, temblorosas y torpes, empezaron a tantear frenéticamente a mi alrededor en la cama, buscando un punto de referencia, un arma, cualquier cosa que me dijera que no estaba solo con mi miedo. Y entonces, mis dedos se encontraron con algo. Primero, el tacto inconfundible de una mano. Luego, el contorno liso y frío de un brazo. Era una presencia real, sólida, innegable. Y estaba justo a mi lado, en mi cama. La confirmación de mi peor pesadilla. Un grito desgarrador, primario, se desgarró de mi garganta, llenando la habitación con un sonido de puro terror. Era un aullido de pánico absoluto, el tipo de sonido que solo emite un ser vivo cuando se enfrenta a una amenaza existencial. Mi cuerpo se convulsionó, intentando huir, de cualquier manera, de esa cama que se había convertido en una trampa mortal. Me arrastraba, empujaba, pataleaba, pero el brazo, esa maldita extremidad fría, parecía seguirme, persistentemente, agresivamente. El terror se transformó en una furia desesperada. No podía ver, pero podía golpear. Con toda la fuerza que mi cuerpo aturdido por el sueño y paralizado por el miedo podía reunir, lancé un golpe. Un puñetazo ciego en la oscuridad, esperando que impactara contra mi atacante, que lo hiciera retroceder, que me diera un segundo para escapar. Mientras mis pulmones seguían gritando a plenos pulmones, mis puños se estrellaban contra esa forma. Pero fue inútil. Completamente inútil. El brazo no se inmutó. No hubo queja, ni retroceso, ni siquiera un indicio de dolor. Solo siguió allí, implacablemente persiguiéndome, como si mis golpes no fueran más que una brisa molesta. Fue entonces cuando mi cuerpo se paralizó. La sangre se me heló en las venas, mi cerebro dio un cortocircuito. Una voz fría y resignada, ajena a mi pánico inicial, se formó en mi mente. Ok, me dije. Este es el día en que muero. Algún lunático ha irrumpido en mi Airbnb, ha entrado en mi habitación, y es inmune a los ataques físicos. La resignación se instaló en mí como un sudario. No era la calma de la paz, sino la quietud fría de una derrota inevitable. Un lunático. Eso era. Un intruso con una fuerza antinatural, inmune a mis desesperados golpes. No había escape. Mi mente, que segundos antes estaba en un frenesí de pánico, ahora se sentía extrañamente lúcida. Acepté esa realidad macabra, la asimilé con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Esto era todo. Simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mala suerte. Pura y simple. En esos pocos segundos, que parecieron una eternidad suspendida en la oscuridad más densa, mi vida no parpadeó ante mis ojos como en las películas. No hubo un carrusel de recuerdos felices o arrepentimientos. Solo una especie de aceptación estoica, una rendición a lo ineludible. Era el final, y extrañamente, esa certeza trajo consigo una fugaz sensación de calma. Como si mi cerebro, incapaz de procesar el horror absoluto,
hubiera pulsado un botón de apagado emocional, dejándome flotar en una especie de limbo insensible. El terror primario que había gritado segundos antes, se había evaporado, dejando un residuo gélido de quietud. Fue solo después de esos segundos de extraña placidez, en los que mi mente ya había trazado mi epitafio imaginario, que mi cuerpo, al parecer, decidió hacer su parte en este macabro teatro. La mano, el brazo que me había estado persiguiendo con una tenacidad tan inhumana, seguía ahí, pegado a mí, inmune a mis esfuerzos por zafarme. Y en ese instante de inmovilidad forzada, algo hizo clic. Una conexión neuronal, un destello de claridad absurda. El brazo. La mano. La forma. La insistencia. La realización me golpeó con la fuerza de un rayo, no de pánico, sino de una conmoción hilarante y vergonzosa. De repente, la oscuridad no parecía tan aterradora. La figura implacable en mi cama no era un asesino. El brazo que me había acosado con tanta saña, que me había llevado al borde de la aceptación de mi propia muerte, era mi propio brazo. Había estado acostado sobre él, dejándolo completamente dormido, sin circulación. Esa mano fría y entumecida, que había cobrado vida propia mientras yo dormía y luego al despertar, había sido el monstruo de mi propia creación. Los dedos que rozaron mi frente, el primer toque gélido, no eran los de un intruso, sino los de mi propia extremidad muerta, despertando de su letargo con una extraña sensación de hormigueo que mi cerebro, en su estado de pánico post-pesadilla, había interpretado como una amenaza externa. El alivio fue tan inmenso que casi me ahoga. Quería gritar de risa y llorar de frustración al mismo tiempo. Tomó un minuto completo, y quizás algunos segundos más, para procesar la magnitud de mi absurda reacción. Me sentía tan tonto, tan estúpido. La adrenalina empezaba a desaparecer de mis venas, y con ella, un inmenso cansancio me invadió. Sentía unas ganas terribles de llorar, pero no lo hice. Era una mezcla de alivio, vergüenza y el agotamiento extremo que produce una descarga de adrenalina de esa magnitud. Mi pobre cuerpo, en su estado de autodefensa, había llevado a cabo un autoataque brutal. Mi brazo, que había sido el agresor, ahora dolía de verdad. Y no solo mi brazo, varias partes de mi cuerpo estaban adoloridas por la contorsión y los golpes que yo mismo me había propinado en mi frenesí de terror. Dios mío. Lo único que pude pensar fue en mis pobres vecinos. Con los gritos que había soltado, probablemente estaban convencidos de que alguien había sido brutalmente asesinado en el edificio. No me sorprendería si, en cuestión de minutos, la policía estuviera llamando a mi puerta, alertada por algún vecino asustado. En mi defensa, lo juro, vi mi vida pasar ante mis ojos. Cada latido, cada segundo de esa experiencia, fue real en mi cabeza. Ahora, la habitación estaba en silencio de nuevo, pero un silencio diferente. El eco de mis gritos aún flotaba en el aire, pero la amenaza había desaparecido, reemplazada por la cruda realidad de un brazo dormido y una mente hiperactiva. El aire acondicionado zumbaba suavemente, y por la ventana se filtraba un tenue resplandor de la luna, revelando las formas familiares del mobiliario de Airbnb. No había monstruos, solo yo, exhausto, adolorido, y con una historia ridícula que probablemente nunca le contaría a nadie en persona. La adrenalina se disipó por completo, dejando a su paso no solo un cuerpo dolorido, sino también una oleada de vergüenza que me hizo encogerme. Allí estaba yo, tendido en una cama extraña, en un país extranjero, después de haber gritado como si un demonio me estuviera arrancando las entrañas, solo para descubrir que mi agresor era mi propio brazo dormido. El ridículo de la situación era tan palpable que casi me hizo reír, pero el cansancio extremo y el eco de mis propios gritos aún vibrando en la habitación me lo impidieron. Me senté lentamente, frotándome el brazo muerto para devolverle la vida. El hormigueo inicial se transformó en una sensación dolorosa, una punzada que me recordaba la intensidad con la que me había golpeado a mí mismo. Me dolían los músculos, la espalda, incluso la mandíbula de la tensión con la que la había apretado. Fue un autoataque en toda regla, una escena digna de una comedia de errores, si no hubiera sido tan visceralmente aterradora en el momento. Mi primera preocupación, una vez que la lógica regresó por completo, fue por mis vecinos. La delgada pared del Airbnb parecía retener poco el sonido. Era muy probable que mis aullidos de pánico hubieran traspasado los muros, despertando a cualquiera que viviera cerca. Me imaginé la escena, una mujer gritando aterrorizada en medio de la noche, en un edificio probablemente lleno de turistas o gente local que solo buscaba una noche de paz. Sin duda, estarían convencidos de que un crimen horrible acababa de tener lugar.
No me sorprendería si, en cuestión de minutos, se escuchara el golpe de la policía en mi puerta. La imagen de tener que explicar a unos agentes de un país extranjero que mi grito de ayuda fue producto de mi propio brazo entumecido era casi tan angustiante como la experiencia en sí. Me quedé allí sentado en la cama, en la oscuridad ahora no tan amenazante, escuchando el silencio. Un silencio diferente al de antes. El aire acondicionado zumbaba suavemente, y un tenue resplandor de luna se filtraba por la ventana, dibujando las sombras familiares del mobiliario de la habitación. Ya no había monstruos, solo yo, exhausto, adolorido y con una historia tan absurda que probablemente nunca se la contaría a nadie en persona. ¿Cómo se le explica a alguien que creíste que ibas a morir a manos de tu propia extremidad? Aún así, a pesar del ridículo, no podía evitar sentir una profunda inquietud. Esa experiencia me había recordado lo vulnerable que somos, lo fácilmente que nuestra mente puede jugar con nosotros, especialmente cuando estamos desorientados y fuera de nuestro elemento. Un país extranjero, la soledad, el agotamiento del viaje, una pesadilla y la oscuridad total habían conspirado para crear la ilusión más convincente de mi vida. Me hizo reflexionar sobre cómo percibimos la realidad y cómo el miedo puede distorsionar lo que vemos, sentimos y creemos. Por un par de segundos, mi cerebro había estado convencido de que era el fin, y esa sensación de aceptación, aunque extraña, me había calmado en el momento más crítico. Era una lección extraña sobre la psique humana. Decidí que no iba a volver a dormir esa noche. La idea de cerrar los ojos y quizás volver a experimentar algo similar, aunque ahora supiera la causa, era demasiado aterradora. Me levanté, con cuidado de no hacer más ruido, y encendí la pequeña luz de la mesilla de noche. La calidez familiar de la bombilla disipó las últimas sombras amenazantes. Me puse mis lentes de contacto para recuperar mi visión, con ella, mi sentido de la realidad. La habitación se veía como cualquier otra habitación de Airbnb, impersonal, pero funcional. Las mantas desordenadas en la cama eran el único testimonio de mi batalla interna. Me senté en el borde de la cama, suspirando, mientras mi brazo recuperaba la sensibilidad y el dolor se asentaba. La adrenalina había desaparecido casi por completo, dejando un vacío y una sensación de agotamiento que pesaba sobre mí. Mi cuerpo se sentía como si hubiera corrido una maratón. A la mañana siguiente, me aseguraría de hablar con el anfitrión del Airbnb o con los vecinos, si se atrevían a preguntar. Ofrecería una disculpa por cualquier alboroto nocturno que hubiera causado, aunque sin entrar en los detalles escabrosos de mi autoataque. Quizás diría que tuve una pesadilla especialmente vívida y que me desperté gritando, lo cual, técnicamente, era cierto. Miré el reloj en mi teléfono. Faltaban aún muchas horas para el amanecer. La noche se presentaba larga y despierta, llena de reflexiones sobre la fragilidad de la mente y la hilaridad de los malentendidos más terroríficos. La primera luz del amanecer se filtró por las cortinas del Airbnb, un gris pálido que lentamente fue pintando la habitación. Había pasado el resto de la noche sentado en la cama, con las luces encendidas, incapaz de volver a conciliar el sueño. Mi cuerpo, ya recuperado del shock de la adrenalina, ahora sentía el peso de la autolesión. Cada músculo me dolía, especialmente el brazo que había usado como arma contra mí mismo, y los puntos donde me había golpeado en mi frenesí de pánico. Era un recordatorio físico y doloroso de la noche. Mientras el sol subía, una nueva capa de ansiedad empezó a formarse. ¿Mis gritos habían sido lo suficientemente fuertes como para alarmar a los vecinos? ¿Habría alguien llamado a la policía? La idea de tener que explicar la situación a las autoridades locales en un idioma extranjero era francamente aterradora, casi tanto como la experiencia en sí. Me imaginaba la escena, yo, un turista balbuceante, intentando justificar un ataque de terror nocturno por culpa de un brazo dormido. Sonaba ridículo, incluso para mí. Me levanté y caminé por la habitación, estirando mis músculos agarrotados. La luz del día disipaba las sombras que habían jugado con mi mente horas antes, pero no la sensación de vulnerabilidad. La mente humana es un mecanismo complejo, pensé. Como algo tan simple como una extremidad entumecida puede ser interpretada por un cerebro asustado como una amenaza mortal. Esa noche había aprendido, de la manera más visceral posible, lo delgada que es la línea entre la realidad y la percepción, especialmente cuando la oscuridad, la desorientación y el pánico se combinan. Decidí que lo mejor era ser proactivo. No quería que la policía llamara a mi puerta, ni que los vecinos me vieran como un lunático. Después de una ducha tibia que intentó calmar mis músculos adoloridos, busqué el número de teléfono del anfitrión del Airbnb. Le envié un mensaje de texto,
redactado con sumo cuidado. Hola, tuve una pesadilla muy vívida anoche y me desperté gritando. Lamento profundamente si causé alguna molestia a los vecinos. Espero que no haya habido ningún problema. No entré en detalles, era suficiente con una disculpa general que explicara el ruido sin revelar la absurda verdad. Mientras esperaba una respuesta, me preparé un café en la pequeña cocina del apartamento. El aroma familiar del café caliente fue un ancla, una pequeña pieza de normalidad en un día que había comenzado de la manera más inusual. Me senté junto a la ventana, observando cómo la ciudad comenzaba a despertar. La gente caminaba por la calle, los coches pasaban, la vida seguía su curso, ajena a la batalla surrealista que había librado en la oscuridad de mi habitación. Mi teléfono vibró. Era una respuesta del anfitrión. Hola. Agradecemos que lo informes. Un vecino se comunicó, pero ya está todo bien. Esperamos que el resto de tu estancia sea tranquila. Disfruta tu día. El alivio me invadió. No habría policía, no habría explicaciones humillantes. La situación se había resuelto, al menos externamente. Pero la experiencia había dejado una marca. Cada vez que mi brazo se dormía en los días siguientes, sentía una punzada de ansiedad. Ya no dormía de lado, o al menos, no me acostaba sobre mis brazos. La lección estaba aprendida, aunque de la manera más aterradora posible. El Airbnb, que antes me parecía un lugar neutral, ahora tenía una historia, un recuerdo grabado en sus paredes silenciosas. Sabía que esta anécdota sería una de esas historias que contarías en una cena, si te atrevieras. Una historia tan improbable que sonaría a ficción. Pero para mí, fue real. Tan real como el dolor en mi brazo y la vergüenza en mi alma. Fue un recordatorio brutal de la fragilidad de nuestra percepción y de cómo, incluso en la soledad, podemos ser nuestros peores enemigos. El resto de mi estancia en ese país extranjero transcurrió sin más incidentes dramáticos, pero la experiencia de esa noche de terror dejó una huella innegable. Ya no dormía de la misma manera, había desarrollado una especie de hipervigilancia inconsciente. Cada vez que mi brazo o cualquier otra extremidad empezaba a sentir el hormigueo familiar de la falta de circulación, una punzada de ansiedad me recorría, y me obligaba a cambiar de posición de inmediato. La lección se había aprendido, de la forma más extraña y visceral posible. Aún así, a medida que los días pasaban y la rutina se instalaba, la anécdota se transformó de una experiencia aterradora a una historia surrealista que, poco a poco, empecé a encontrar un poco graciosa. Con el tiempo, se convirtió en una de esas anécdotas que cuento de vez en cuando, con el inevitable juro que es verdad al principio. Ver la incredulidad en los ojos de la gente, seguida de risas nerviosas, era una forma de procesar el trauma y convertirlo en algo más ligero. Era mi manera de domesticar el miedo. Pero más allá del humor, la experiencia me dejó una profunda reflexión sobre la fragilidad de nuestra percepción. Como el cerebro, en un estado de vulnerabilidad extrema, puede conjurar realidades aterradoras a partir de lo más mundano. Ese fue el verdadero terror de la noche, no el de un intruso, sino el de mi propia mente, capaz de construir un escenario de muerte a partir de una extremidad dormida. Me hizo pensar en todas las veces que la paranoia, el miedo o la desinformación pueden llevarnos a conclusiones erróneas, a batallas imaginarias contra nuestros propios fantasmas. Desde aquella noche, soy más consciente de cómo mi mente puede jugarme pasadas, especialmente cuando estoy cansado, estresado o en un entorno desconocido. Me he vuelto más cuidadoso con mis propios estados internos, intentando reconocer las señales de ansiedad o desorientación antes de que se conviertan en un torbellino de pánico. Es una especie de autoconciencia que antes no tenía, una que nació de esa absurda y aterradora experiencia. Hoy, cuando pienso en ese Airbnb y en esa noche, ya no siento el mismo nivel de terror. La historia ha perdido gran parte de su filo, pero ha ganado en significado. Me recuerda que la vida, incluso en sus momentos más solitarios y extraños, siempre tiene una lección que ofrecer. A veces, el mayor peligro no proviene del exterior, sino de las sombras que creamos en nuestra propia mente. Y a ustedes, si alguna vez se encuentran en una situación donde el miedo les consume, donde la realidad parece desdibujarse en la oscuridad, recuerden mi historia. A veces, el monstruo que los persigue es solo un brazo dormido, o una preocupación amplificada por la fatiga. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más aterradores, la claridad y la racionalidad son nuestras mejores defensas. Y sí, a veces, un buen par de lentes de contacto también.